Hola, ¿qué tal? Modernas y modernas de la cocina. Nunca sé si esto empieza bien o empieza mal, pero la cosa es que empieza. Vamos a hacer hoy una receta de... ¿De qué era la receta? De dorada al horno. Vamos a hacer hoy una dorada al horno con mi madre, que eso siempre quieras que no, le da un plus de sabor y de experiencia que va a repercutir en la receta, que lo vais a flipar. Bueno, vamos a ver el vídeo para que veáis de lo que estamos hablando. ¡Oh! Fijaros qué pescado. ¡Qué pescado, madre mía! Una receta de dorada maravillosa, porque es de estas recetas que la prepara para 4, 5, 8, 20 personas, da igual el número de personas que sean, en 10 minutos. La preparas en 10 minutos y la metes al horno otros 15 y ya está, ya has terminado de cocinar. Entonces, vamos a ver cómo se hace porque es muy sencilla de hacer. Venga, vamos al lío. Vamos a empezar preparando los ingredientes que vamos a usar para esta receta de pescado, que son de lo más básico que hay. Vamos a usar sal gruesa para cocinar, pimienta, cebolla, ajo, aceite de oliva virgen, vino, 1 o 2 limones, dependiendo de la cantidad de doradas que hagáis, un poquito de perejil y un poquito de laurel. Ya veréis qué cosa más sencilla. Vamos a empezar preparando un aliño para este pescado, que va a consistir en una buena cantidad de perejil picado, aproximadamente como 2-3 ramas por pieza de pescado. O sea, un buen puñado, si vais a comer 3-4 personas, pues un buen puñado de perejil. Y por ejemplo, esta cantidad que veis aquí fue para 4 pescaditos. Muy bien, al perejil le vamos a agregar ahora los ajos. Los ajos tienen que estar muy bien picados. Entonces, mi madre tenía un machacador de ajos, pero como no lo ha comprado en la web del padremoderno.com, pues ¿qué es lo que pasa? Que no los machacaba bien. Y entonces al final, pues tuvimos que hacerlo a mano, como veis ahí. Pues a mano no pasa nada, no pasa nada, pero que quede muy fino, muy picadito, ¿vale? Si os compráis el machacador de ajos del padremoderno.com, pues en un segundo, metéis todos los ajos y los tenéis listos. Venga, lo vamos a incorporar al bol. Y vamos a seguir agregando cosas a esta mezcla. De esta mezcla ya no puede salir nada malo. O sea, ajo y perejil. Ahora le vamos a poner como media cucharadita de sal gruesa de cocina. Otra media cucharadita de pimienta, como veis ahí. Y... ¿qué más cosas? ¿Qué más cosas le vamos a poner? Bueno, le vamos a poner medio vaso de aceite de oliva virgen extra. Y medio vaso de vino blanco, ¿vale? Aquí tened en cuenta que estoy en la casa de mi madre, con lo cual, aunque parezca que estoy haciendo yo las cosas, está aquí mi madre a la derecha diciendo, échale más, échale menos, ponle aquí, ponle allí, tira para acá. O sea, entonces esto, aquí está la supervisión de la experiencia, me acecha. Venga, vamos a preparar también el limón que lo vamos a poner en unas hendiduras, que luego le vamos a hacer pescadito, con lo cual vamos a cortar una rodaja pues relativamente finas, como de medio centímetro, un poquito menos, según, medio centímetro está bien, medio centímetro, un poquito menos. Unas rodajitas de limón. ¡Oh! El toque, qué bandeja de mi madre, madre mía. Que estoy viendo la repetición, vaya toque, ha hecho así. ¡Qué locura! La mama, ¿cómo le da el baloncesto? Bueno, pues 3 puntos, colega. Vamos a seguir ahora con el pescado. Entonces, el corte del pescado se lo podéis pedir al pescadero, lo más sencillo. Lo que tiene que hacer es abrir el pescado que sea, la lubina, la dorada, lo que queráis hacer, en mi caso una dorada, abrirla como si fuese a cocinarse a la espalda, le decía al pescadero, ¿vale? Que es así, pero que no se pare un lomo del otro, y tampoco es necesario que abra la cabeza. Si la queréis dejar la cabeza de una pieza, pues luego va a quedar más bonito estéticamente. Ahora vais a ver cómo lo hace aquí mi madre, porque mi madre, cuando llega la parte complicada, no me deja tocar. O sea, si llega la parte de abrir pescado, manejar carne, lo tiene que hacer ella. Entonces, pues aquí os la dejo, ¿vale? Aquí os la dejo para que veáis cómo abrimos nosotros el pescado. Nosotros compramos la dorada solamente limpia de tripas. Venga, vamos al lío. Bueno, como os decía, vamos a empezar... como decía, o os decía, modernos y modernas de la cocina,
vamos a empezar limpiando, vamos a abrir el pescado, si no lo han dado abierto. Entonces, como veis ahí, con un cuchillo bien afiladito, es mejor quizás, claro, nosotros no tenemos 1000 cuchillos, pero con una puntilla bien afilada, ¿vale? Pues le vais abriendo el lomo con mucho cuidado de que no sea un destrozo absoluto, por favor. Este momento es importantísimo, importantísimo. Ahí tenéis, venga, la bandeja nueva que hemos comprado esta mañana para este pescado, ¿vale? Una bandeja ahí bien lustrosita. Vamos a poner nuestro pescado, le vamos a echar ese marinado que hemos preparado y ya está, poco más le queda a este pescadito, ¿vale? Un cucharón más o menos por pieza, este cucharón es pequeñito, con lo cual pues 2, 3, ¿vale? Una buena cantidad, que queden los lomos bien impregnados de esta mezclita que hemos hecho de aceite, ajo y perejil. Cuando esté bien impregnadito le vamos a poner una hoja de laurel, como veis ahí, esa mano de la experiencia tan bonita con las pulseritas, muy bien. Y le vamos a dar la vuelta. Este es un momento clave, ¿vale? Darle la vuelta al pescado es muy importante para que el lomo que tiene la raspa pegada quede en la cara de arriba, para que ahora, como veréis, vamos a hacer una hendidura transversales al pescado para meter el limón. Entonces, para que esas hendiduras sean bien profundas, es muy importante ese giro de mano de mi madre. Venga, seguimos. ¿Veis? Transversalmente al pescado una hendidura bien profunda. Cuanto más profunda, pues más impregnadito quedará el lomo con ese saborcito a limón que vamos a darle. Muy bien. Unas rodajitas de limón, ahí metidas con cariño. Y vamos a hacer un acompañamiento. El momento del acompañamiento le podéis hacer unas patatas, le podéis hacer un poco de cebolla, le podéis poner unos trocitos de calabacín. Lo que pasa es, lo que sí que es muy importante es que tengáis un poco de cuidado, porque el pescado va a estar listo en aproximadamente 15 minutos. Entonces, si tú ahora metes unas patatas tipo panadera, pues no se van a cocinar y claro, si dejas más tiempo el pescado para que se hagan las patatas, pues se te va a pasar, o sea, un follón, ¿vale? Yo os recomiendo, si lo hacéis con patatas así relativamente gruesas, que primero horneéis las patatas y luego ya, cuando le quede a las papas un poquito, pues le pongáis el pescado encima. En este caso, o también otra opción para las patatas es hacer las patatas muy finitas. Si hacéis las patatas muy finitas, sí que probablemente se hagan en 15 minutitos y no tengáis ningún problema. En este caso yo hice una cebolla en juliana muy fina, la puse en el pescado y al horno. Para el horno lo vamos a dejar 15 minutos a 180 grados con calor por arriba y por abajo con el ventilador y lo tendremos totalmente listo. Sí que a mitad de cocción, como veis ahí, lo saqué para ponerle un poquito de agua, como medio vaso de agua. Y aquí ya tenéis el resultado de este pescado maravilloso. O sea, fijaros qué pescado, madre mía, pero si este pescado tú vas a cualquier restaurante y te cobran 28 euros, madre mía de mi vida. O sea, un pescado increíble, con muy poquito trabajo, que luego tenía una salsa exquisita que con unas papillas fritas, vamos, te comes un plato de pescado que no se lo salta un galgo. Bueno, ahí os dejo los ingredientes, que disfrutéis de la receta y que lo paséis muy bien. Modernos y modernas, adiós y que lo paséis muy bien, que lo paséis muy bien. ¡Hasta luego! ¡Ay, el Kike de mi madre! ¡Qué tu pezáncano! Pero bueno, igual gilipollas. Ay, yo, como he puesto a hablar a la cámara y no sé si está grabando.